Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ramsés II. Él fue uno de los grandes faraones de Egipto, siendo recordado por sus grandes campañas militares y por las enormes construcciones que ordenó levantar en distintos puntos de su imperio, viviéndose durante su reinado una edad dorada, donde hubo un gran florecimiento cultural y avances en la ciencia, además de ser famoso por la cantidad de hijos que llegó a tener y por los años que logró vivir, pasando a la historia como el rey constructor o el rey guerrero. Esta biografía es realizada por petición de Álvaro de Guzmán, Marc, Ana Gómez, Alicia Cecilia Meneses y Andrés Franco. Ramsés Meriamón nace alrededor del año 1303 a.C., posiblemente en la región de Avaris, en Egipto. Fue hijo del faraón Seti I y de la gran esposa real de este, la reina Tuya. Para el momento de su nacimiento, Ramsés no era príncipe, debido a que descendía de una familia de militares procedentes de la región de Avaris. Por vía paterna era descendiente de soldados, mientras que por vía materna era descendiente de la nobleza egipcia. Su abuelo paterno, Ramsés, ejercía como gran visir durante el reinado del faraón Horemheb, pero dicho gobernante no tenía hijos varones. Por esta razón, nombró al abuelo de Ramsés como su sucesor, convirtiéndose así este en el nuevo faraón de Egipto bajo el nombre de Ramsés I, iniciando su reinado en el año 1295 a.C., al llegar a su fin la dinastía 18 de faraones. Al acceder su abuelo al poder, el niño se convirtió en príncipe, mientras que sus padres, Seti y Tuya, serían considerados como los herederos del trono egipcio, cambiando así la vida de Ramsés cuando ya tenía 8 años de edad. El reinado de su abuelo tan solo duró un año, debido a que a causa de su avanzada edad, este acabaría falleciendo en el año 1294 a.C., convirtiéndose así su padre Seti en el nuevo faraón de Egipto, bajo el nombre de Seti I. Al sentarse su padre en el trono egipcio, el príncipe fue reconocido como su heredero, recibiendo así el título de hijo mayor del rey, además de ser nombrado como comandante de infantería y de carros, acompañándose a su padre durante sus primeras campañas militares contra los hititas, cuando tan solo era un niño. El príncipe será educado por un funcionario de la corte llamado Tía, un noble de alto rango que ejercía como supervisor de los tesoros de los faraones y fue nombrado como el guardián del príncipe, además de que este hombre, aparte de ejercer como su tutor, también acabaría siendo el cuñado de Ramsés, debido a que este noble se casaría con su hermana, una princesa que también se llamaba Tía. Cuando Ramsés tenía unos 14 años de edad, su padre, el faraón, se mostró preocupado ante la posibilidad de que surgiese una disputa entre sus hijos varones en cuanto el gobernante falleciese, así que para asegurar la subida al trono de su hijo mayor, nombró a Ramsés como su cogobernante, asumiendo así el muchacho su primer nombre de gobernante, Usermatra Setepenra. Tras ser nombrado como cogobernante, el joven tomó como esposa a la reina Isis Nefert, convirtiéndose ésta en su primera esposa, siendo ambos muy jóvenes cuando se celebró este enlace. Poco después de haberse celebrado este casamiento, el príncipe se casó con la reina Nefertari, convirtiéndose ésta rápidamente en su esposa favorita,
ante su gran carisma y su belleza. Tiene así rápidamente hijos con ambas esposas, cuando eran tan solo unos adolescentes. Durante el tiempo que ejerció como cogobernante junto a su padre, Ramsés fue enviado por su progenitor a combatir a los piratas que arrasaban con poblaciones costeras del mar Mediterráneo. Incluso se dice que cuando capturaba a estos piratas les daba la opción de ser perdonados si se convertían en sus soldados, aumentando así las filas egipcias. El príncipe también prestó una gran atención a fortalecer las defensas egipcias ante los numerosos enemigos que rodeaban a Egipto, iniciando así la construcción de un sistema de fortificaciones fronterizas, las cuales contarían con templos e incluso con almacenes, que no solo abastecían a los soldados o a las poblaciones cercanas, sino que se convirtieron en importantes puntos comerciales. En el año 1279 a.C. falleció su padre, Seti I, convirtiéndose así Ramsés en el nuevo faraón de Egipto, bajo el nombre de Ramsés II. Nada más asumir el poder, el nuevo gobernante se centró en recuperar los territorios que habían perdido los egipcios frente a sus principales enemigos, los nubios y los hititas, librándose así una serie de enfrentamientos contra tales pueblos. Una de sus primeras y grandes expediciones militares como faraón fue la de apaciguar la región de Canaán, algo que daría pie a que se iniciasen las campañas de Siria, librándose así, hacia el año 5 de su reinado, la batalla de Cadés, siendo este conflicto contra los hititas uno de los grandes acontecimientos militares de aquellos tiempos. Es más, se cree que fue la mayor batalla de carros de guerra que se libró a lo largo de toda la historia. Según cuenta la leyenda, durante esta batalla, Ramsés II desobedeció a sus grandes visires y a sus oficiales, cayendo así una emboscada por parte de los hititas, donde se vieron bastante afectadas las tropas egipcias, quedándose así solo el faraón luchando contra sus enemigos con la ayuda del dios Amón, dando así a entender que los egipcios obtuvieron una gran victoria contra los hititas, gracias a Ramsés II. Pero según creen los historiadores, esta leyenda tan solo fue creada para enmascarar la gran derrota que supuso para los egipcios la batalla de Cadés, donde ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Pese a que Ramsés quería conquistar los territorios de Siria, ésta acabaría cayendo ante el paso de los hititas, algo que supuso que los egipcios perdiesen la poca influencia que habían logrado establecer entre la nobleza y los príncipes sirios, quienes empezaban a ver a los egipcios como un pueblo débil, iniciando así estos una serie de revueltas en los territorios conquistados por las tropas egipcias. Ramsés no estaba dispuesto a que aquella situación se volviese aún más en su contra. Por esta razón, inició una serie de nuevas campañas militares contra los hititas hacia el año 7 de su reinado, las cuales llegarían a ser más exitosas que las anteriores, al idear nuevas estrategias militares, dividiendo hacia las fuerzas egipcias en dos. Una de ellas estaría liderada por el propio faraón, mientras que la otra estaría bajo el mando de su hijo, el príncipe Amenherjepesef, consiguiendo que ambos ejércitos lograsen someter a los distintos pueblos que se habían convertido en vasallos de los hititas. Incluso Ramsés II llegó a atacar ciudades como Jerusalén y Jericó, capturando posteriormente distintos reinos que existían en aquella época, como es el caso de Edom o Moab, reuniéndose en este último con su hijo, el príncipe Amenherjepesef, tras sus éxitos militares. Durante el 8º y el 9º año de su reinado, Ramsés logra avanzar hacia el norte,
adentrándose así en el reino de Amurru, lugar donde hacía más de 120 años que no se encontraba la presencia egipcia desde el reinado del faraón Tutmosis III. Ramsés logró llegar a la ciudad de Dapur, que sería lo más al norte que pudo llegar, levantando en este lugar una estatua de él para recordar esta hazaña militar. Posteriormente, tras conquistar la ciudad de Tunip, el faraón regresó a la región de Canaán para asegurar allí su poder, y después regresó al norte. Debido a que el reino de Amurru era un lugar bastante inestable que estaba siendo influenciado por los hititas, volviéndose a asediar la ciudad de Dapur. Según cuenta la leyenda, Ramsés consideraba las defensas de la ciudad de Dapur tan insignificantes que ni siquiera se puso la armadura durante las horas que duró aquel asedio, participando así en esta batalla casi a cuerpo desnudo junto a 6 de sus hijos varones que le acompañaron durante esta nueva campaña militar, logrando así tomar de nuevo la ciudad de Dapur en cuestión de pocas horas. Pero pese a todo su empeño de conquistar toda esta región, finalmente estas áreas conquistadas volverían a caer poco tiempo después bajo el poder de los hititas, siendo un lugar bastante disputado entre ambos enemigos. La situación con los hititas se volvería un punto muerto lleno de derrotas y de victorias para ambos bandos que no llevarían a ningún lado, librándose así una y otra vez los mismos conflictos entre ambos enemigos. Por esta razón, el faraón decidió firmar una paz con el rey de los hititas, Hattusili III. Pero esta paz no resolvió los problemas que existían entre ambos pueblos por el control de la región de Canaán, algo que ocasionó una serie de nuevas tensiones entre ambos pueblos y que estuviese a punto de estallar entre ellos una nueva guerra. Además de que el rey de los hititas tenía fama de ser un hombre muy ambicioso. Así que tras años de idas y de venidas, finalmente, hacia el año 25 de su reinado, se logró firmar el Tratado de Cadés, un tratado de paz que es considerado como el más antiguo del mundo, o al menos el más antiguo que se sigue conservando en la actualidad. En dicho tratado, ambos enemigos se comprometían a establecer una paz entre ambos pueblos y cooperar juntos, además de establecer una serie de fronteras entre sus dominios. También acordaron ayudarse mutuamente ante los enemigos que tenían en común e intercambiar una serie de prisioneros que aún permanecían bajo el poder de cada gobernante. También se sabe que entre ambos pueblos se establecieron una serie de rutas comerciales, especialmente basado en el intercambio de cereal y de ganado, además de intercambiar entre sí una serie de pensadores, arquitectos y médicos. Aquella paz con los hititas duró durante el resto de la vida del faraón. Es más, se sabe que entre ambas familias reales se produjo una serie de casamientos, siendo así la princesa hitita Matoneferura, hija del rey Hattusili III, entregada en matrimonio a Ramsés II, convirtiéndose ésta en una de las consortes del faraón. El encuentro entre Ramsés y su nueva esposa sería recogido en las antiguas crónicas de la época, siendo descrito como un encuentro realmente solemne, donde la princesa se presentó ante Ramsés junto a numerosos esclavos y soldados hititas, aparte de ser acompañada por una buena cantidad de caballos, de ganado y de carros, que iban cargados de oro, plata y cobre, siendo esta la dote de la novia. Según se cuenta, Matoneferura era una princesa hermosa y de notable encanto, quedando Ramsés realmente fascinado con ella en cuanto la vio por primera vez, aunque sin duda esta princesa hitita no ocuparía el lugar de su esposa favorita Nefertari, aunque sí sería considerada como una de las grandes esposas del faraón,
teniendo junto a ella al menos una hija. Mientras todo esto iba pasando durante las campañas sirias y durante el enfrentamiento contra los hititas hasta que se firmó la paz entre ambos pueblos, el faraón también se centró en seguir luchando contra los piratas que estaban asolando las poblaciones costeras y asaltaban los barcos egipcios que se encontraban navegando por el mar Mediterráneo. Por esta razón, y de una serie de estrategias navales para acabar con el antiguo pueblo pirata de los Sirdana, desplegando así distintas tropas y navíos por puntos estratégicos del Mediterráneo, sorprendiendo así a los barcos piratas mientras estos se encontraban desprevenidos, librando distintas batallas navales que serían un gran éxito para los egipcios. Durante tales expediciones militares, tanto por mar como por tierra, los egipcios también encontraron nuevos enemigos que se mostraron bastante hostiles ante su presencia, como es el caso del pueblo de Luca, los cuales se encuentran en distintos puntos de la península de Anatolia, llegando a librar una serie de enfrentamientos contra estos. Ramsés II también libró una serie de campañas militares en Nubia y en Libia, estableciendo en tales tierras una serie de colonias egipcias donde se levantaron grandes templos y fortalezas, conservándose hoy en día las ruinas de algunas de estas grandes construcciones. Tras establecer una larga paz con los hititas, Ramsés se centró más en la gobernación de Egipto, viviéndose durante su reinado un gran esplendor dentro de sus dominios, logrando que Egipto mejorase económicamente, además de que se vivió un gran florecimiento cultural y científico que permitió el notable desarrollo de la sociedad egipcia. Ramsés II es especialmente recordado no solo por sus campañas militares, sino también por ser un faraón constructor, debido a que dedicó gran parte de su reinado a iniciar una serie de ambiciosas construcciones que aún perduran a día de hoy. Además de que hubo grandes avances no solo en la arquitectura, sino también en las técnicas de albañilería y de decoración. Por ejemplo, los antiguos templos que levantaron los anteriores faraones fueron reformados, donde la presencia del faraón quedaría inmortalizada. También se empezaron a realizar enormes y elegantes relieves, ordenando al gobernante que tanto las imágenes como las inscripciones que había en ellas fuesen talladas con más profundidad en la piedra, para evitar que éstas pudiesen ser borradas fácilmente por sus sucesores o futuros usurpadores del trono. El faraón ordenó construir enormes templos o complejos palaciegos, que fue una gran novedad en la época, como por ejemplo los templos de Rameseum o Abu Simbel, siendo este último el más conocido y el mejor conservado, un templo que es dedicado tanto a Ramsés II como a su esposa favorita, la reina Nefertari, convirtiéndose este lugar en uno de los puntos favoritos de la pareja real. El faraón también ordenó trasladar la capital de su reino desde Tebas hasta la ciudad de Pi-Ramsés, algo que desconcertó bastante a sus contemporáneos, aunque se cree que tal decisión fue tomada para estar más cerca de sus campañas militares en Canaán y Siria, convirtiéndose esta población en una enorme ciudad que estaba llena de majestuosos templos, además de tener un gran palacio y un zoológico para disfrute de la familia real, donde se conservaban toda clase de animales exóticos que se iban encontrando durante sus expediciones militares. Ramsés también es recordado a día de hoy por su vida sentimental. Se sabe que su esposa favorita fue la reina Nefertari, quien se convirtió en su fiel compañera y prácticamente en su esposa principal, pese a que tal puesto lo compartió con la mujer
que sí sería realmente la primera esposa del faraón, la reina Isis Nefert, mostrándose el faraón profundamente enamorado de Nefertari, aunque también se sabe que el gobernante sentía una gran pasión hacia las mujeres de notable belleza, llegando a tener un buen número de esposas menores o de concubinas. Incluso el gobernante se casaría con alguna de sus propias hijas, algo que era bastante común entre los gobernantes egipcios, las cuales ocuparían el lugar de la reina Nefertari cuando ésta falleció en el año 1255 a.C., destacando especialmente a su hija Meritamón, la cual ocupó el lugar de su madre ante la corte y los eventos públicos. Se cree que Ramsés llegó a tener más de 100 hijos junto a sus grandes esposas, consortes menores o concubinas, siendo los nombres de muchos de sus vástagos inmortalizados en las paredes o en las columnas de distintos templos, especialmente los hijos nacidos de sus grandes esposas o consortes principales. Los hijos nacidos de sus matrimonios con las reinas Nefertari e Isis Nefert fueron criados como verdaderos príncipes, obteniendo así sus hijos varones importantes cargos dentro de la milicia y de la corte, luchando incluso estos al lado de su padre durante algunas campañas militares, mientras que las hijas nacidas de estos matrimonios principales ocuparían un destacado lugar dentro de la corte y en las ceremonias religiosas. En cambio, los hijos nacidos de sus consortes menores o concubinas llevarían una vida algo más apartada y modesta, aunque el faraón sería descrito en las crónicas de la época como un hombre familiar, al que le gustaba estar rodeado de sus numerosas consortes e hijos, ordenando incluso que muchos de ellos, especialmente su esposa Nefertari y los hijos nacidos de esta unión, fuesen inmortalizados junto a él en distintos relieves, templos y palacios. Ramsés tuvo una vida demasiado larga para la época, viendo por ello como muchos de sus hijos, consortes y concubinas morían antes que él, sufriendo así la pérdida de numerosos familiares suyos. Al vivir tantísimos años, el faraón sufre algunos problemas de salud durante sus últimas décadas de vida. Se sabe que él sufría de un endurecimiento de las arterias y de una severa artritis que le afectó en la columna vertebral, algo que le obligaría a caminar encorvado o que sufriese de intensos dolores al moverse, aparte de sufrir de serios problemas dentales. El faraón padecía de gingivitis y tenía numerosas caries que le causaban abscesos dentales. Es más, se cree que Ramsés murió a causa de una infección causada por una de estas caries, muriendo así hacia el año 1213 a.C., teniendo para entonces unos 90 años de edad. Al morir a una edad tan avanzada para la época, sus hijos mayores ya habían fallecido antes que él. Por esa razón, el trono egipcio sería heredado por su 13º hijo, el príncipe Meremta, quien había nacido de su matrimonio con la reina Isis Nefert. Ramsés II fue enterrado en la tumba KV7 del Valle de los Reyes, pero ante el saqueo que sufría dicha zona a causa de los profanadores de tumbas, el cuerpo del faraón fue trasladado en distintas ocasiones a otras tumbas, siendo sus traslados recogidos en una serie de tablillas, algo que permitió el poder rastrear el paradero de su momia, la cual acabaría siendo descubierta en el año 1881, convirtiéndose en una de las momias egipcias mejor conservadas. Tras ser descubierta su momia, esta sería analizada por distintos investigadores, los cuales escribieron al faraón como un hombre que presentaba una enorme nariz aguileña y que medía alrededor de 1,70 m de altura. Su cuerpo era delgado
y parecía haber gozado de una excelente salud durante una gran parte de su vida, aunque su momia también presentaba antiguas lesiones y heridas de guerra, las cuales se habían logrado curar bastante bien. Pese a que su momia conservaba una serie de mechones blancos causados por su avanzada edad, se cree que en su día el faraón tuvo el cabello rizado y de color castaño rojizo, algo que sugiere que descendía de una familia pelirroja, además de que su piel era clara y que sus ojos pudieron ser de color castaño claro o pardos. La momia de Ramsés II se encuentra actualmente expuesta en el Museo Egipcio del Cairo, en Egipto. Ramsés II es considerado como uno de los últimos grandes faraones de Egipto. Es más, se sabe que tanto sus descendientes como otros faraones admiraron mucho su figura e intentaron imitarlo, convirtiéndose en todo un modelo a seguir. Este faraón consiguió no ser olvidado pese al paso del tiempo, siendo uno de los reyes egipcios más famosos y recordados de la historia, quedando su figura inmortalizada en distintas estatuas, bustos, relieves, templos, columnas y ruinas que aún se conservan a día de hoy. Ramsés es recordado por ser un rey constructor y guerrero, pero también sería descrito como un faraón poderoso y valiente que llevó a Egipto a la gloria, viviéndose durante su reinado una verdadera edad dorada, donde se vivió un gran florecimiento cultural y arquitectónico, además de ser considerado como uno de los gobernantes más poderosos de su época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ramsés II. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado al ganador del sorteo público y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Mr. Man, Vengador Roal, Laura Leiva, Libby, Jesús Ignacio Sánchez, Jaime González, Andrea Aldán, Agnaum Persson, Ana Cristina Muñiz, Sara de la Torre, Paola Guillón, Delmer Iván Baquenado, Luisana Cruz, Zucel Logan y Sabri Riquet. También quisiera agradecer a Clarita su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.